Nunca nos hubiéramos imaginado que el empresariado en Colombia tuviese tanto miedo ante un gobierno que quiere hacer lo mejor para los colombianos, al sentir pasos de animal grande, en lugar de aquellas ovejas que hacían y sacrificaban un pueblo por tenerlos en el podio de la riqueza. Cuando al pueblo se le daban migajas tanto del gobierno como de los mismos conglomerados empresariales que cada año hacían el deber de insultar a los trabajadores en complicidad del gobierno, con el peor incremento salarial, que al día siguiente perdía su poder adquisitivo. Es inadmisible que, por desprenderse de una contribución extra positivo para el conjunto del país, empresarios y personas naturales millonarias digan que no y mantengan posiciones de soberbia porque es inaceptable que las grandes empresas tengan beneficios a costa de la gente. Fortunas adquiridas con la intelectualidad y sudor de los trabajadores, que por un salario mínimo hacen que el patrón o dueño del dinero sea más rico, más poderoso y goce y rente en paraísos fiscales, mientras el pueblo mantiene banderas rojas en sus hogares. Entonces llega Petro, cambiando las reglas tributarias, que los ricos paguen más y el dinero pase a solventar las personas de las que nunca se acordaron, gobiernos arrodillados ante los ricos del país. Prefieren esto a quitarle las prebendas. Por eso se dice que el rico será más rico y el pobre será más pobre con ayuda de los gobiernos. Por lo tanto, estos gremios hacen todo lo posible para generar angustia en el pueblo colombiano y ante las inversiones que existen en el país, al esbozar que los ministros no son concordantes con lo que dice el presidente, ni mucho menos que van a seguir los lineamientos de gobiernos anteriores. Como por ejemplo, que no se van a hacer nuevas exploraciones de hidrocarburos, que es en sí, pues, el mayor ítem exportable del país. Esto lo toman como si fuésemos una región petrolera, mientras que el sistema agrícola nacional se extinguió desde Gaviria. ¿Cuándo se desintegró el agro colombiano, que nunca se recuperó? Con el plan de gobierno Gaviria y su eslogan, la Revolución Pacífica, conocido popularmente como el Revolcón, que promovió el libre mercado y cielos abiertos. Debemos tener presente que Colombia subsiste del campo, al tener tierras fértiles, agua dulce, con hombres trabajadores que suplían en esos entonces los requerimientos de las grandes ciudades y pueblos del país. Después, importamos todos los alimentos. Por eso son los altos índices de inflación y precios. Conclusión. Los enemigos del gobierno son el empresariado y sus camaradas como Fedegan, Fenalco, Andi y otros grupos. Son quienes, adentrados en la política, despotrican e inventan situaciones asustando e intimidando a la población. Presidentes que por su falta de recato y ética empresarial, al hablar en medios e indisponer al gobierno contra los empresarios, se les debería sacar de sus cargos, votarlos. Mientras los dueños de empresas inscritas, ninguna ha tomado la vocería, porque quieren estar del lado del gobierno y es que les conviene. No se conocen ni explican sus inconvenientes. Los políticos de los gremios interfieren. Está la confusión que han promovido los gremios, tanto nacional como internacionalmente, que el banco JP Morgan, más grande de los Estados Unidos, según el cual lo que sucede en el país es fruto de un mercado desordenado que necesita un mayor disyuntor, ya que atraviesa una crisis de confianza. Los activos colombianos se han deteriorado materialmente en las últimas semanas. Esto lo dice el Banco Morgan de los Estados Unidos.
Le echa la culpa a Petro a sabiendas que el presidente no tiene ninguna injerencia sobre las divisas y cambios externos del país, ni mucho menos con la posible recesión que se pueda producir en Estados Unidos muy pronto, con la salida de dineros golondrina hacia Estados Unidos por el alza en las tasas de interés favorables de la Fed para disminuir la inflación. Según el analista y docente Gabriel Clavijo, expresa que la volatilidad del dólar comenzó hace 2 años, por la crisis del transporte y suministros originado por la pandemia, originando en el comercio exterior especulación de precios. Las personas o proveedores cobraban más por sus servicios o productos, encareciendo todo, incrementando la inflación, que es la pérdida de poder adquisitivo. El alza de tasas de interés es atractivo para quienes tienen divisas golondrinas en otros países porque rentan más, mientras las que se quedan suben de precio devaluando la moneda local. O sea, Petro no es. El gobierno anterior, por su negligencia, debía haber tomado medidas para controlar el alza de la divisa, porque el incremento de la divisa era del gobierno de turno, o sea, de Iván Duque. Les habló Luis Alejandro de su canal Luis Periodismo. Redes sociales: Twitter, @LuisAlejandroD, YouTube, Instagram y Facebook como Luis Periodismo. Nos veremos pronto. Muchas gracias.